Bien, buenas noches. Hemos iniciado las clases de Social 2 con el primer tema, que es vida cotidiana. Vamos a intentar ir pasando los temas de un modo relativamente rápido para después tener más tiempo para trabajos prácticos y exámenes. El segundo tema que hay que investigar, digo investigar porque todo esto es materia de investigación, es el tema de conflictos. Lo primero que tenemos que decir de los conflictos es que los conflictos son inevitables. Ni el psicólogo ni nadie puede tratar de evitar un conflicto. Los conflictos no son evitables por lo general. Y está bien que no sean evitables, porque los conflictos son parte de la sabiduría humana, es decir, son parte en cómo la humanidad va progresando. No hay el no conflicto, no hay el no conflicto. Entonces, el conflicto es positivo porque ayuda a que las personas cambien, que las familias cambien, que la sociedad cambie. De manera que no tenemos que ver en principio al conflicto como algo negativo, sino que en principio podríamos pensar que es positivo. ¿Cuándo el conflicto es negativo? El conflicto es negativo cuando, pensando desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, el conflicto tiende a romper el sistema, ¿no es cierto? Mientras en un sistema hay conflicto, pero el conflicto se puede resolver, el sistema crece, se integra, ¿no es cierto? Pensemos en una familia. En una familia siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque los chicos crecen, los padres maduran, los chicos se hacen adolescentes, crecen más, los padres envejecen, la familia se dispersa porque en algún momento los hijos tienen que salir de la familia, formar nuevas familias o cada hijo decidirá un destino diferente y la familia se va agrandando en la medida en que los hijos van produciendo otras familias. Estos procesos no siempre son simpáticos, no siempre son fáciles. El hecho de que los hijos estudien, por ejemplo, ya amplifica la familia, porque cada uno de los hijos en una familia se va a dedicar a una profesión. Y esa profesión, profesiones diferentes en cada uno, va a marcar rumbos distintos, mundos diferentes. La familia se amplía en cuestión de conocimientos, porque los hermanos que hablan entre ellos o con sus padres muestran novedades de lo que van aprendiendo o si ya se han recibido de los trabajos que están haciendo. Así que el conflicto es bueno en la medida en que, obviamente, estos cambios no son fáciles, no son fáciles. Hay un conflicto en la medida en que hay alguna dificultad, dificultad para crecer, dificultad para aceptar los cambios. Existe esa dificultad. Pero esa dificultad no es mala, es buena, ¿sí? Es positiva. Llamamos positivo porque el resultado de ese conflicto es un crecimiento, es algo bueno. Pero si el conflicto amenaza con romper el sistema, destruir una unidad, una familia, una sociedad, ahí pensamos que el conflicto debe ser evitado o por lo menos confrontado o por lo menos intentar cerrarlo y superar. Para eso, algunas veces los psicólogos somos necesarios. No siempre, no siempre llaman a los psicólogos para los conflictos, pero hay un ejemplo que yo he dado algunas veces de que hace muchos años atrás el sistema judicial estaba tan cansado, estaba tan abarrotado de pedidos de divorcio, por ejemplo. Una pareja se quiere divorciar, hace todos sus trámites ante el juez, pero de pronto dice, no, paren, paren, no nos vamos a divorciar, nos vamos a juntar otra vez. Se aplaza ese divorcio. Después vuelve, no, no queremos divorciarnos. Entonces esos conflictos interminables hacen que los jueces se queden paralizados porque nunca terminan de resolverse en sus juicios. Entonces los jueces hablaron con el Colegio de Psicólogos y dijeron, por favor, queremos que ustedes tengan psicólogos preparados
para ver si tales parejas se van a separar sí o no. Y dejamos, mientras tanto, estos, estos problemas a un lado y nos dedicamos a cosas que sí se pueden resolver. Y a mí me llegaron algunas parejas, dividieron entre varios psicólogos, a mí me llegaron algunas parejas, para que yo dijera, estas personas sí se van a divorciar, sigan adelante. Estas personas no se van a divorciar todavía. Paren todo hasta que yo les diga. ¿No es cierto? Fue un trabajo muy lindo, muy productivo. Ahí, por ejemplo, hay un caso de psicólogos trabajando en conflictos, conflictos de pareja en este caso, que a veces el conflicto de pareja es más complejo de lo que parece porque abarca a los hijos, abarca toda una familia. Así que, o abarca las dos familias de la pareja, ¿no es cierto? No hay nada peor de que la familia de cada uno de los miembros de una pareja intervenga en un conflicto que debería ser solo de la pareja. Ahí las cosas se complican mucho. Eh, entonces, para nosotros, los psicólogos, una de las facetas más cercanas de lo que podemos trabajar en conflictos es el de los divorcios o de los problemas familiares en general. De todas maneras, algo que de entrada ustedes tienen que saber es que la resolución final de un conflicto la da un juez en el ámbito civil o en el ámbito penal. Siempre es un juez el que dice la última palabra, no es el psicólogo, no es el médico, es el juez. Ahora, el juez puede verificar o necesitar la opinión del psicólogo, del médico, del policía, de quien sea. El juez va a tomar opiniones, va a recibir informes, pero el juez es el que va a dictaminar. Él es el que va a terminar con el conflicto. Si un conflicto supera lo que un juez ha dicho, la persona que insiste en el conflicto va a la cárcel, porque se supone que el conflicto ya lo terminó, el juez dictaminó algo. Nadie puede hacer más sobre eso. Por ejemplo, un conflicto de terrenos, ¿sí? Supongamos, para hacerlo más simple, hay dos hermanos que se disputan un terreno, alguno dice que son más metros para él, menos metros para el otro, bla, bla, bla. Finalmente, después de todas las averiguaciones, de todas los análisis que se hacen, los peritajes, finalmente el juez dice, bueno, esto es para tal persona y esto es para tal persona. Esto se divide y una vez que el juez ha dictado sentencia, eso ya no se puede volver atrás. Se resuelve y ya no hay vuelta atrás. Si alguien pasa por encima de lo que el juez ha dicho, eso ya es un delito. No es solamente una opinión, es un delito. Y ahí la persona va a la cárcel. Entonces, en la práctica, dentro de cada país, es el juez el que termina con alguna discusión. Si el problema es de orden político, es más complejo, porque hay que ver quiénes están envueltos en un conflicto político. Lo complejo del caso es que acá ya hay relaciones de poder que son las que delimitan la solución de un conflicto. Esto es más grave, mucho más complicado. Y si es un conflicto entre países, es peor. Se supone que las Naciones Unidas es una organización que se creó para la resolución de conflictos internacionales, para que no hubiera más una guerra como la Segunda Guerra Mundial. La ONU apareció después de la Segunda Guerra. Antes había una organización que se llamaba Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones obviamente no resultó porque fue hecha después de la Primera Guerra Mundial y después hubo la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron, bueno, la Liga de las Naciones no estaba bien armada, armaremos otra estructura más fuerte. Y se armó la ONU, las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas tienen su sede en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y si todo depende de Washington o de Nueva York, no podemos esperar que ellos limiten a Estados Unidos para hacer cosas. Por eso, aunque hubo la ONU, Estados Unidos bombardeó Japón, bombardeó Corea, bombardeó Vietnam, bombardeó Medio Oriente, ¿sí?
Y los hijos de Estados Unidos, que son los israelíes, también han tenido libertad para hacer barbaridades, y la ONU lo único que ha hecho la ONU es decirles, no deben hacer eso, está mal hacer eso, los estamos observando, bla, 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 pero nunca ha hecho nada. Los israelíes jamás han parado porque las Naciones Unidas le hayan dado alguna observación, para nada. Entonces ahí se ve que es tan difícil este asunto de terminar con los conflictos internacionales, es muy difícil. Por eso el análisis político es más complicado. En la medida de lo posible nos vamos a dedicar nosotros a ver análisis más pequeños, análisis familiar, este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, ven estas cosas que son increíbles. Acá mismo en Bolivia se había, se había formado una opinión contra Evo Morales, contra García Linera, porque ellos habían pasado por encima de la promesa que habían hecho de no hacer un cuarto mandato, porque ya era un cuarto mandato para Evo Morales, siguieron adelante. Finalmente intervino la OEA, se expresó que las elecciones habían sido fraudulentas, bla, 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 y al final se tuvo que ir Evo Morales, y el MAS aparentemente cayó. No cayó del todo porque quedaron muchas personas del MAS en el gobierno, este, en la legislación, en varios tribunales, pero se armó un gobierno diferente. Este gobierno diferente tomó una serie de medidas, algunas buenas, otras malas, otras más o menos. Eh, pero después, inexplicablemente, cuando hay otra vez elecciones, la oposición se divide y obviamente gana el MAS porque el MAS no se divide. ¿Sí? Hay divisiones internas, pero que no hacen al voto masivo del MAS como partido. Y vuelve el MAS. Es decir, la misma oposición que sacó al MAS del gobierno lo volvió a poner, porque no hay otra forma de verlo. No hay otra forma de verlo. La misma oposición lo trajo al MAS después de haberlo sacado. Y ahora, obviamente, la gente se enoja de que el MAS está tomando venganza, bla, 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 bla. ¿Y qué querían? ¿Qué pensaban que iba a hacer el MAS si volvía al gobierno? ¿Tomar venganza? Claro, lo están haciendo. Lo están haciendo. Claro que el MAS dice que es justicia. Yo pienso que es venganza, porque la justicia tiene otro tinte. Entonces, acá tendríamos un problema muy complicado para discutir, ¿no es cierto? Si hablamos del tema conflicto. ¿Cuándo se arma un conflicto? ¿Por qué se arma el conflicto? Todo el mundo tiene conflictos. Y Bolivia ha sido testigo de N conflictos. Desde la fundación de Bolivia hasta ahora, N conflictos políticos. No se olviden que yo hace más de 50 años que estoy en Bolivia, hace 51 años que estoy en Bolivia. Así que yo he visto una cantidad de golpes de Estado en Bolivia y cada uno peor que el otro, más cruel. El último, el de García Mesa, fue el más cruel, más duro. Duró menos que el de Banzer, pero fue muy duro. Murió mucha gente, persiguieron a mucha gente. Y cuando terminó ese golpe de Estado, pensamos, bueno, por fin la democracia. Pero la democracia tampoco fue muy feliz, digamos, han habido una serie de problemas. Uno de los más graves ha sido cuando en la segunda gestión del MNR eh, hubieron problemas y Sánchez de Lozada tuvo que escapar en helicóptero, o sea, tuvo que tomar un avión y escaparse a Estados Unidos. Justamente a partir de ahí es que muchas organizaciones sociales comienzan a tener una envergadura más fuerte, y entre ellos el MAS. Entonces, después de un intento fallido, digamos, de presidencia de Carlos Mesa, se vuelven a llamar a elecciones y ahí el MAS gana con muchísimos votos. Evo Morales y García Linera ganan con enorme cantidad de votos, porque toda la gente estaba cansada, enojada con los partidos tradicionales. Es como si hubieran dicho, bueno, de nada nos sirvió volver a la democracia.
Lo mismo estos partidos han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces se vio a Evo y a Álvaro como personajes nuevos en la política. Y toda la gente confió y al principio anduvo bien y después empezó a andar mal y bueno, ya ven ustedes que los conflictos continúan. Entonces, tenemos que saber esto, los conflictos no son evitables, no siempre son superables y los conflictos tienen determinadas áreas o marcos en los cuales pueden ser resueltos. Se supone que un conflicto al interior de un país o entre países debería ser resuelto, si es acá de Sudamérica, por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, o si es internacional, por las Naciones Unidas. Sabemos por la triste experiencia que no siempre es así, no siempre se han solucionado los conflictos hasta el día de hoy. El hecho de que una organización internacional intervenga no garantiza mucho. Entonces, el problema sí a un nivel mayor de los conflictos lo vamos a estudiar después. Yo voy a dar después una clase sobre el conflicto árabe-israelí para mostrarles cómo todo el mundo está involucrado, directa o indirectamente, en el conflicto árabe-israelí. ¿Sí? Fíjense, eh, la fundación de Israel fue poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, porque los judíos fueron llamados a recuperar sus tierras. Muchas potencias occidentales los ayudaron, pero empezaron a ocupar tierras que esas tierras las habían tomado los árabes, porque los judíos salieron de allí, de ese lugar, en el año más o menos 70 después de Cristo. Los romanos los sacaron y no volvieron más. Entonces eran siglos. Cuando vuelven, esas tierras ya habían sido también tomadas por otros. Los filisteos, junto con los hebreos, eran dos pueblos que habían tomado ese lugar y eran muy rebeldes. El imperio romano los tenía entre ojos. Finalmente a los hebreos los sacan, pero quedan los filisteos. Esos filisteos son los palestinos de hoy. Esos filisteos fueron los que tomaron todas esas tierras cuando se fueron los hebreos. Son los filistín, ¿sí? En el idioma hebreo antiguo son los filistín. Los filistín, los filisteos, son los palestinos de hoy, que dicen esta tierra, ustedes se fueron, esta tierra es nuestra. Entonces hay una pelea ahí. Y esa pelea es muy, muy grave. Ha corrido sangre, han habido problemas tremendos. Pero, pero no hay forma de solucionar el conflicto hasta el día de hoy, porque Estados Unidos, que surgió como una potencia muy fuerte después de la Segunda Guerra, prefirió apoyar a Israel, no a los palestinos. Y ese conflicto sigue hasta el día de hoy. Fíjense, Israel se fundó como Israel más o menos en 1947, 48, por ahí, fue el establecimiento definitivo del Estado de Israel, aprobado por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas le dijeron a los palestinos que un poco después iban a ver el caso de ellos. Hasta ahora, nada. Desde el año 48 hasta ahora. Yo tenía 3 años en el año 48. Entonces, no, 2 años. Entonces vean que los palestinos tienen razón. O sea, ¿cuántos años nos van a mamar acá? Sí, vamos a ver el problema palestino. Nunca lo ven. Las Naciones Unidas jamás han visto el problema palestino real, porque Estados Unidos aprieta con su fuerza, con su poder, para darle ventajas a Israel. Dicho sea de paso, cuando se formó el Estado de Israel, hubieron dos países testigos de la formación del Estado de Israel. Uno de esos países es Bolivia. Los bolivianos no saben nada de esto porque los bolivianos no saben nada de nada. Perdónenme la forma de decirlo. Hay mucha gente que sabe más cosas de Bolivia que los bolivianos.
Pero Bolivia estuvo en el pacto para la fundación de Israel. Por eso Israel tiene un reconocimiento con Bolivia. Bolivia debería haber aprovechado más ese reconocimiento de Israel. Pero el gobierno de Evo Morales ha tenido un roce con Israel, como que no ha permitido una serie de cosas, y eso es una lástima, porque Evo Morales está pensando con su gobierno que Israel es amigo de Estados Unidos. Entonces hacen una eh, transpolación muy estúpida. Nosotros estamos en contra de Estados Unidos apoya a Israel, por lo tanto nosotros odiaremos a Israel. ¿Por qué? Si Israel en este momento, dentro de su poca importancia internacional a nivel político, porque israelíes y árabes están peleando así, es una pelea como entre, eh, no sé, mm, Quillacoyo y Colcapirva, no sé, es algo así. Son países chiquititos. ¿Sí? Bolivia es enorme comparada con Israel o con la parte árabe. Entonces, es ridículo, pero los israelíes, en el poco territorio que tienen, han progresado muchísimo en ciencia, en tecnología, en economía. ¿No? Son pocos, pero con mucho cerebro. Y a nosotros nos convendría tener alguna relación con Israel. Nos podríamos beneficiar tal vez de varias cosas. Pero vean, entonces, tantos años, ¿sí? Yo ya tengo 74 años, voy a cumplir 75 años, y todavía no solucionan el problema Palestina-Israel. O sea que es obvio que las Naciones Unidas han jugado un papel malvado, torcido, con respecto a esto. Entonces, imagínense, si ese conflicto que se podría haber arreglado, no lo arreglan hasta el día de hoy por una especie de mala práctica política de Estados Unidos y su poder en las Naciones Unidas, Israel muchas veces ha violado pactos de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas les han dicho, ustedes al hacer esto han violado la resolución número tal, 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 tal. Y los israelíes le dicen, ah, sí, cierto, y siguen, no les importa, saben que no les van a hacer nada. Entonces mucha gente dice, bueno, las Naciones Unidas no sirven para nada. Ahora, eso no quiere decir que no haya alguna solución de algunos conflictos. Veamos una más cercana. Uh, Bolivia pretende una salida al mar. Le piden, le piden a una instancia europea que puedan mediar, ese Consejo Europeo, que puedan mediar para que Chile permita una salida. No es que Bolivia está pidiendo todo el territorio que le fue quitado, sino solamente una salida para poder comerciar, para poder traer y llevar productos. Y aún con todas las pruebas y razonamientos que Bolivia llevó, esa instancia europea dijo no, no le dio la razón a Bolivia. ¿Qué podemos pensar? Lo que yo puedo pensar por mi parte es que Chile tiene muy buenas relaciones con Inglaterra. Eso lo supimos porque cuando hubo la guerra de las Malvinas, entre que la Argentina quería recuperar las Islas Malvinas que se le han tomado los ingleses, toda Latinoamérica se puso a favor de la Argentina, menos Chile. Chile, estando al lado de la Argentina, le permitió a los aviones ingleses aterrizar y reabastecerse en Chile para volver otra vez a la guerra. Entonces, eso marcó ya una enemistad política entre Argentina y Chile.
porque evidentemente Chile estaba ayudando a Inglaterra. Por lo tanto, si Chile tiene lazos con Inglaterra, quiere decir que Chile puede tener lazos con Inglaterra e Inglaterra tener alguna variante de fuerza en la Comisión Europea que estuvo evaluando el problema de Bolivia, y por lo tanto Chile tuvo más fuerza internacional que Bolivia para el diferendo. Entonces les comento estas cuestiones como para que ustedes vean que internacionalmente no siempre los conflictos se pueden superar. Entonces, que los conflictos son inevitables, que son superables, pero eso depende mucho del acuerdo de partes, depende mucho de la voluntad política de los países o de la voluntad de las personas. Bajemos ahora al plano psicológico, que es el que nos compete a nosotros. ¿Cómo logramos nosotros la armonía en una pareja? Una pareja quiere divorciarse. Incluso quieren saber si el psicólogo dice que ese divorcio puede funcionar o no. Hay que escuchar, pero para escuchar hay que poner reglas. ¿Qué reglas podemos poner? Primero, si el psicólogo se va a colocar en el papel de mediador, ¿sí? El mediador es el que está al medio de una discusión, en un par de oposiciones. Porque no es lo mismo ser mediador que ser enviado para solucionar un conflicto. Porque a veces dos partes en conflicto envían delegados o funcionarios que son negociadores del conflicto. Entonces la parte A le delega a A posibilidad de negociar. La parte B le delega a un señor B posibilidad de negociar. Entonces se juntan el señor A y el señor B. Y ahí hay una negociación. ¿Sí? Y tiene que articular y convencerse. Pero a veces hay solamente un mediador. ¿Sí? La parte A y la B en conflicto acuden a un mediador. En el caso que yo les digo de los divorcios con un psicólogo, pueden ser que cada cual tenga su psicólogo y que los psicólogos se reúnan luego. Ha ocurrido, yo lo he hecho. O puede ser que el solo psicólogo se tiene que hacer cargo de la pareja. Y acá, como ustedes comprenderán, hay que poner reglas. Si no hay reglas, no se puede hacer nada. La primera regla que yo quisiera que ustedes entiendan que es hiper importante es el lenguaje. No se puede usar cualquier lenguaje, porque el lenguaje es el que complica las diferencias, aviva las diferencias y causa más daño como para que no pueda resolverse el conflicto. Entonces el psicólogo o el mediador X, aunque no sea un psicólogo, tiene que fijar puntos de lenguaje. Aquí el lenguaje permitido va a ser este y este y este y este y este. Tiene que hacer una regla del lenguaje. Ojo, en las Naciones Unidas es igual. Las personas que van a las Naciones Unidas, cuando están los delegados, tienen reglas del lenguaje. No así los presidentes pueden ir y decir estupideces, pero los delegados de los países que van a las Naciones Unidas tienen reglas del lenguaje. Esto y esto y esto no se puede decir, hay que decirlo así, 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 así. Hay reglas del lenguaje, no se puede discutir de cualquier manera en las Naciones Unidas. Entonces, en el caso de un conflicto de pareja, yo como psicólogo les digo, vean, este va a ser el lenguaje. Nada de esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Sí? Usted se referirá a tal persona de esta manera, con estas palabras. Porque si no ubicamos, chicos, una regla del lenguaje, es un pandemonio, no es una confusión donde aparecen insultos, aparecen ofensas,
eso a la vez reaviva el conflicto y no se termina nunca. Entonces, reglas del lenguaje son importantes. Lo otro, que a veces cuando no hay tiempo no se puede hacer, pero yo creo que hay que darse el tiempo, es la historiación del conflicto. ¿Cómo fue que comenzó el conflicto? Porque hay conflictos antiguos que nadie sabe cómo fue que empezaron. Si recordaran cómo empezaron y se reconstituye la verdad del conflicto, a lo mejor el conflicto desaparece o aparece una solución. Porque no es cierto que todo el mundo sepa permanentemente por qué está peleando. ¿Sí? Hay conflictos que duran tanto tiempo que los que están en el conflicto ni saben por qué están peleando. Hay que hacer una historia del conflicto. ¿Cuándo empezó el conflicto? ¿Por qué? A lo mejor descubrimos que estas dos personas no son las autoras del conflicto, sino sus parientes, sus amigos, gente que se entrometió en la pareja, gente que dio malos ejemplos o que dio malos consejos, o que dijo cosas inconvenientes y esta otra persona lo creyó, ¿no es cierto? Hay que hacer entonces una distinción eh, de lo que es el origen o una historiación breve de cómo es que comenzó el conflicto, por qué comenzó y cómo siguió. Hay que hacer eso, si se puede, si hay tiempo, si hay también predisposición. Entonces, primero, tener un vocabulario que lo maneja la persona que maneja el conflicto, ¿sí? La persona que se ha elegido para que pueda manejar los términos del conflicto, vocabulario. Segundo, historia, historiar el conflicto. ¿Cómo fue que empezó? A ver si se acuerdan, a ver si cada cual de ellos recuerda. Porque aunque no lo crean, en una pareja, cada cual recuerda lo que le da la gana o lo que su mente le ha dicho que es la historia de la pareja. No todas las parejas se acuerdan de las mismas cosas. Cada cual se acuerda de lo que le conviene a él, consciente o inconscientemente recordar. Entonces, no, esto empezó así, 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 así. Y la otra persona dice, no, no fue así, fue así, 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 empezó antes, empezó primero. De manera que aún historiar un conflicto es difícil. Pero una vez que tenemos más o menos una historia del conflicto, más o menos clara, ahí podemos avanzar más para llegar a una, no solución, la solución llega mucho después, pero a una fase de comprensión y evolución del conflicto. De entrada, una observación, chicos. Cuando una pareja viene para divorciarse, nosotros no tenemos que tratar de que no se divorcien, porque a lo mejor el divorcio es lo mejor que pueden hacer. No hay que tratar de que la pareja se una, no, muchacha. No, si realmente el divorcio es una solución, tiene que ser esa la solución. Y hay que ayudar no a que la pareja no se divorcie, sino a que se divorcie bien, a que se divorcie sin destrucción. Eso es lo que hay que hacer. No hay que prevenir. No, no, no. No hay nada que prevenir. Hay que comprender, entender y solucionar. Eh, por lo tanto, esto es importante. Hagamos un lenguaje, hagamos una historiación y a partir de ahí tenemos que ver también consecuencias. Calcular las consecuencias. Si esto fuera así, ¿qué consecuencias tendría para esta persona? O si esto se hiciera de esta manera, ¿qué consecuencias tendría para esta persona o para la pareja en su conjunto? Entonces, tanto la historiación del conflicto, lo que pasó, cómo llegamos a esto, como una especulación de lo que puede suceder si el conflicto deriva para acá, para allá o para donde sea. ¿Qué va a suceder después? Nadie puede predecir el futuro, pero se pueden sacar conclusiones de hacia dónde puede llevar el conflicto si no es bien resuelto o si es resuelto de una manera o de otra. Aún con la comprensión de la pareja. Porque si hay niños, hay que hacer una cuestión aparte.
Si hay niños, ¿qué va a hacer la pareja? ¿Los niños se van a quedar con la mamá? Bueno, ¿y la mamá qué va a hacer? ¿Le va a poner al papá horarios? El papá va a poder venir los miércoles y los sábados de tal hora a tal hora. ¿Es justo eso? ¿Es bueno para los niños poner horarios, días y horarios? Este, algunos dicen, bueno, está bien estos días y horarios para que el padre no esté peleando con la mamá. ¿De qué días, qué horarios? Pero eso justamente hace pelear a los padres, los horarios. Claro. ¿Cómo no van a pelear los padres por los horarios? ¿Acaso el papá quiere a sus hijos menos que la mamá? Si así fuera, al padre no le importaría. El padre va a decir, bueno, está bien, porque a lo mejor el padre viaja mucho y no ve a su familia, así que no está tan interesado en estar mucho tiempo con sus hijos, esté casado o esté divorciado. Pero si el padre vive cerca, trabaja cerca y quiere ver a sus hijos de manera más frecuente para chequear su educación, sus valores, un par de días con horarios estrictos tal vez no es suficiente. Por supuesto que el psicólogo tiene que tratar de convencer después al juez de por qué se llegaría a tal o cual solución. Y el juez es que va a tomar la determinación final, no necesariamente el psicólogo. Pero el juez va a charlar con el psicólogo o el psicólogo va a pasar un informe suficientemente explícito para ayudar a que el juez tenga una claridad sobre qué sería lo conveniente, ¿no es cierto? A lo mejor no es conveniente que los chicos estén mucho con la madre. A lo mejor la madre antes y después del divorcio eh, no tiene una buena idea de cómo educar a sus hijos. En muchos casos los hijos quedan a cargo del padre porque la madre no demuestra una buena conducta. Todo esto queda también dentro, chicos, de lo que es la ley. La ley dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, o sea, el juez tampoco se inventa las soluciones. Esas soluciones no están inventadas, pero el juez no hace lo que le da la gana. Bueno, de acuerdo a la ley, si hay esta situación, se procede así. Y eso cuando hablamos de un juez. No se olviden que en algunos casos se pretende hacer en Bolivia lo que a mí no me parece bien, el juicio por jurados, como en Estados Unidos. Hay un jurado, a la gente le toca ser jurado. Tú tienes que poner tu nombre como ciudadano y te llaman. Señor, usted tiene que ser jurado de tal cuestión el día tal, tiene que presentarse a tal hora en el jurado número tal. No te preguntan si quieres, puedes, nada. Tienes que ir. Es una obligación. Entonces vas y eres jurado con otras personas. Y tienes que escuchar el conflicto. Y tienes que tomar una determinación con nosotros jurados. El juez lo que hace es dirigir el procedimiento, pero la parte final la toma el jurado. A menos que el jurado haga alguna cosa demasiado estúpida, el juez procede a hacer lo que el jurado dice. Por supuesto, el jurado por ahí puede ser estúpido, porque las personas que traen es, me imagino que actualmente lo hacen por computadora. La computadora dijo que ahora le toca a tal y a tal y a tal y a tal ser jurados. No los eligen por su eficiencia, inteligencia, preparación, sino al azar. Entonces, un catedrático, un campesino, un albañil, un torturador, qué sé yo, toda la gente puede estar ahí de jurado, porque le tocó. Y esa gente se tiene que poner de acuerdo para dar una definición del conflicto o de lo que haya sucedido. Así que
Es un tema interesante porque no hay nada fácil acá, no hay nada fácil. Pero como les digo, en la lógica de lo normal, siempre es el juez el que da la parte final al conflicto, no es el psicólogo. Pero el psicólogo puede ayudar a desenredar un conflicto, a aplacarlo o a solucionarlo y que esa solución pase finalmente a la justicia. Cuando ya la pareja dice, bueno, estamos de acuerdo en esto, listo, entonces ya van al juez con una presolución, digamos. Señor juez, queremos divorciarnos por esto y esto y esto, estamos de acuerdo en esto, eh, la división de bienes se va a hacer así, asá, los hijos los voy a cuidar tal y tal. Ya hay una presolución, ¿no? El juez examina y al final dice, sí, de acuerdo, esta es la sentencia. Entonces los psicólogos podemos en algunos casos ayudar a conflictos familiares, conflictos de pareja. Eventualmente podemos solucionar algunas veces conflictos escolares en un colegio, ¿sí? Depende del colegio también, ¿sí? Yo he sido profesor y psicólogo en un par de colegios. Eh, no me gusta mucho la experiencia del colegio, la hice unas 3 o 4 veces, pero no me gusta mucho. Lo hice hace años atrás. Hoy no tendría paciencia para esto. Pero en un colegio católico terminé el año y yo renuncié porque no estaba de acuerdo con cómo se llevaban las cosas. Porque ahí las personas que eran dueñas del colegio, la iglesia, tomaron una determinación con un chico que había cometido una travesura y lo sacaron del colegio. Pasaron por encima mío. Yo les dije, pero si ustedes me han contratado como psicólogo, yo debería haber hablado con este muchacho para ver cómo fue que pasó aquello, por qué lo hizo, bla, bla, bla. Podíamos haber llegado a alguna conclusión más positiva, ¿no es cierto? Tal vez el chico necesitaba, no necesariamente una terapia, pero algunas charlas para recomponer su actitud. Fue una equivocación, fue una cosa que hizo que no estaba bien, pero tampoco era tan mala. Pero nada, no me avisaron nada a mí, sino que el clero ahí resolvió todo y lo echaron al chico del colegio por una cuestión que desde mi punto de vista no era para tanto. Entonces yo al final del año le dije a mi amiga, que era la directora, le dije, mira, yo no quiero trabajar más en este colegio. Y ella me dijo, está bien, porque eh, las monjas no te quieren más a vos tampoco, porque yo había dado un poco de lucha, de oposición, en el segundo colegio, en el anterior no tanto. Este, porque también yo les daba clases de psicología a los chicos, y les daba libros diferentes de los que se usan en colegio. Me acuerdo que hubo una reunión de padres de familia, me llamaron y un padre de familia me dijo, vea, yo me he puesto a estudiar junto con mi hija a leer ese libro que usted les ha dado y yo no he entendido nada. Le dije, mire, si usted hubiera venido a mis clases, hubiera entendido. Por eso les doy ese libro. Se acabó la discusión. Entonces a algunos padres no les gustó que yo les exigiera un poco más a los chicos, porque no era cuestión de usar esos libros de psicología estúpidos que suelen usar a veces en secundaria. Había un libro de psicología, ya me había acordado el autor, un tarado, que ponía estupideces. Entonces yo no podía usar ese libro. Entonces usé libros mejores de lo que a mí me gustaban. Y por supuesto no tenía que estudiar todo el libro, sino algunos capítulos. Eh, pero sí mismo presentaron algunas quejas. Entonces no todos los conflictos se pueden superar, lamentablemente, pero al mismo tiempo, si es que se superan, volvemos a la parte con que empecé la clase, si es que los conflictos pueden superarse, es muy bueno que hayan conflictos, porque los conflictos, les repito, permiten una transformación de una estructura. Una estructura familiar o social no puede quedarse igual durante toda la historia. Ustedes saben justamente que lo mejor de la historia
está en el hecho de los cambios sociales, los cambios de perspectiva, ¿no es cierto? Si nos hubiéramos quedado en la Edad Media todavía, no creo que nos gustaría, a mí no me gustaría. Una edad bastante oscura, muy simplista, donde solamente algunos sacerdotes tenían el derecho a la lectura y nadie más. Entonces, como ustedes saben, hemos revisado en Social 1 el Renacimiento, la modernidad, todo esto trajo evidentes cuestiones positivas para la humanidad. Hoy en día todos podemos, la mayoría podemos tener acceso a la lectura, todo esto. Hay mucho que hacer todavía. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer luchas sociales para que alguna vez se acabe todo este asunto de las clases sociales. Yo creo que podemos llegar a eso. Acuérdense ustedes que Alvin Toffler justamente lo que proponía era eso. La informática, la cibernética, todo esto tenía que servir para que hubieran robots o máquinas que hicieran el trabajo manual, el trabajo pesado, el trabajo fuerte, y los obreros y los campesinos pudieran dejar esos trabajos fuertes, si querían, y pasar a ser técnicos, pasar a tener un trabajo más intelectual, menos esforzado físicamente, y que todo el mundo pueda pasar a lo que podríamos llamar una clase media. Entonces podríamos pensar en que en lugar de haber clase alta, media y baja, puede haber una clase media y una clase alta, y nada más. Empezar por hacer desaparecer la clase baja. Eso ya sería ya un triunfo. Eso intentó la Revolución Rusa, intentó la Revolución China, cada cual con su monto de fracaso o de éxito. Lo intentó la Revolución Cubana. Es decir, hacer desaparecer la clase obrera, pero no es fácil. No es fácil porque si tu sistema económico sigue dependiendo de la agricultura, necesitas campesinos. Si sigue dependiendo de la industria tal como la conocemos, necesita de obreros. Entonces, tiene que haber obreros y campesinos para que funcione el campo, para que funcione la industria. Pero Alvin Toffler decía, si las máquinas lo pueden hacer todo, que lo hagan las máquinas y que las personas puedan hacer otra cosa. El planteo es interesante. Mucha gente lee a Alvin Toffler y no entiende lo que Alvin Toffler decía. Hay otros autores que han tratado de proseguir este tipo de pensamiento. Imagínense, si la automatización continúa, entonces podríamos tener máquinas y robots que hagan todos los trabajos. Y la clase obrera y campesina debería desaparecer en cuanto obligatoria. Si alguien quiere ser campesino porque le gusta el trabajo del campo, perfecto. O podríamos volver también a una época anterior cuando había artesanos. Si alguien quiere ser artesano y fabricar cosas con sus manos, perfecto. Pero que no sea algo obligatorio el trabajo manual, sino algo que la gente decide hacerlo, porque le gusta, como arte, como artesanía, como labor manual. Pero que se termine el trabajo manual obligatorio, el trabajo en las fábricas, en los talleres, en el campo. Es posible, pero hay gente que no quiere hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, sí estoy de acuerdo en que hay que luchar contra un capitalismo muy malvado, que teniendo ya a estas alturas de la historia posibilidades de mejorar cosas, no lo hace. No lo hace. Tendríamos las posibilidades de que las máquinas lo hagan todo, chicos. Hay un libro que ya propuso todo esto, y ya una experiencia que se hizo en Japón. Una fábrica que se maneja sola, una fábrica que puede fabricar autos, o lo que sea, sola. ¿Sí? Solamente alguien tiene que cuidar de poner la máquina en funcionamiento, pero es una fábrica que sola produce autos, o sola podría producir bicicletas, o sola podría producir lo que sea. Incluso podría producir bicicletas diferentes cada vez. Es cuestión del programa que uno le ponga a la máquina. ¿Necesitamos obreros? No. Necesitamos programadores. Programadores muy inteligentes que puedan hacer funcionar la máquina cada vez mejor.
¿no es cierto? Entonces, no es cierto de que esto no tiene solución, hay solución. La solución es la cibernética, la industria cibernética, las máquinas que trabajen solas, los robots que trabajen. Todo esto ya se puede delinear, se puede hacer. Pero no quieren. El capitalismo quiere todavía el trabajo esclavo, porque les resulta más económico. A estas alturas parece mentira que haya gente que prefiere esclavizar a otras personas para ganar más, unos dólares más, y no invertir para que nadie tenga que hacer trabajo esclavo más. ¿Sí? Es algo increíble, pero así está el mundo, así están las cosas. Entonces, los conflictos no se van a terminar, pero una forma de ir evitando los conflictos es hacer una revolución de la palabra. Tenemos que trabajar mucho la parte del discurso. Y eso no solamente, chicos, evitar el conflicto en un conflicto de divorcio, de todo lo que sea. Yo he propuesto hace poco, a través de un chat de los docentes, que aprendamos a discutir sin, uh, sin ofender, sin atacar. Porque entre los docentes, estamos docentes que no estamos de acuerdo con el gobierno, o sí estamos de acuerdo con el gobierno, o sí en unas cosas, no en otras cosas. Hay una serie de discusiones para esto. Y yo creo que hay que discutir. Yo creo que está bien discutir entre los docentes. Si estamos en una esfera intelectual, ¿de quién se esperan soluciones o discusiones apropiadas? En las universidades estamos los que deberíamos discutir esto. No se puede en el centro de la universidad, que es el centro de educación superior, estar todavía con estupideces así ya elementales, ¿no es cierto?, que son propias de una política mañosa, una política de bajo nivel, ¿no es cierto? No es posible que docentes que están de acuerdo con una línea política contraten alumnos para que esos alumnos contraten a otros alumnos para algo. Si hay dinero de por medio, la cosa no funciona bien. Es decir, puede funcionar bien en la política, pero se desmoraliza todo. Para tener una ética hay que por lo menos discutir esa posibilidad de ética. No debemos perder la ética, chicos. Especialmente nosotros los psicólogos. Ustedes cuando se reciban de psicólogos van a tener que hacer un juramento ético, porque el psicólogo no puede hacer cosas que están fuera de su reglamento ético, ¿no es cierto? Entonces, yo como psicólogo social, una cosa que no podría hacer es enfrentar personas. Al contrario, cuando hay personas enfrentadas, yo como psicólogo social debería ser uno de los llamados a solucionar el conflicto, no avivarlo más, ¿no es cierto? Entonces, hay un conflicto político en la universidad, bueno, reunámonos, por lo menos a nivel de carrera o de facultad, y con algunos árbitros, psicólogos, y los psicólogos poder llevar adelante una discusión sana. Yo pienso esto, no, pero esto y esto y esto. Y por ahí pueden aparecer soluciones muy interesantes que se podrían publicar. ¿Sí? Al publicar soluciones interesantes, nosotros estaríamos ayudando a la sociedad, ayudando en el tema del conflicto político, del conflicto general, o de cualquier conflicto. Deberíamos nosotros poder ayudar, poder colaborar. Pero yo no he visto que los gobiernos tengan a los psicólogos como personas de diálogo. Los psicólogos no estamos para confrontar a nadie, estamos para solucionar. Pero el gobierno no llama a psicólogos de diferentes líneas para intentar soluciones. Al gobierno no le interesa, a ni a ningún gobierno le interesa solucionar cosas de una manera
equilibrada. Lo que les interesa no es solucionar las cosas de manera equilibrada, sino a veces, lamentablemente, complicarlas más. Porque en la complicación ellos ganan algo. Este grupo podría ganar cosas complicando el sistema en lugar de solucionarlo. La complicación de un sistema, ¿a quién ayuda? A los que están dominando el sistema. Entonces, si yo domino un sistema, lo quiero complicar mucho, para que en esa complicación mucha gente se pierda. Solamente yo sé quién es quién. Solamente yo dirijo el sistema. Y cuando quiero lo complico para que mucha gente se pierda en la complicación y yo pueda pescar a la gente que no me gusta, acusándolos a ellos de la complicación además. Entonces, este tipo de cuestiones hay que por lo menos advertirlas, cuestionarlas, dialogarlas. Pienso, chicos, que nosotros como psicólogos deberíamos poder ir un poco más allá de lo que hemos ido. Ahora, yo solo no puedo hacer nada. Habría que charlar con los colegas psicólogos, especialmente psicólogos sociales. Hace mucho tiempo que yo no veo reuniones como antes se hacían algunas convenciones, algunos congresos de psicología social. Yo participé en varios congresos de psicología social y habría que hacer otra vez congresos de psicología social. Y habría que poner temas candentes y discutirlos. Hace muchos años, antes de que apareciera Evo Morales, hemos tenido también temas como estos, sobre el indigenismo y esto y las cuestiones sociales. Pero ya no hay más discusión sobre esto, que no me parece bien. Eh, yo discutí con alguna persona que estaba hablando de la cuestión indígena. Él tenía una visión casi mística del indigenismo. Yo opiné, le dije, no puedes ver el indigenismo como una cosa mística, sino como esa cosa práctica. El indígena no es un marciano, no es un extraterrestre, no es un llegado del cielo, es un ser humano como cualquier otro. Tiene necesidades, tiene aspiraciones, tiene formas de vivir y tiene sus estrategias. Y es un ser humano. Entonces hay que entenderlo como ser humano. Ver en qué medida podemos conflictuarnos, en qué medida podemos abuenarnos, en qué medida podemos generar soluciones. Nadie ha dicho que los indígenas sean ni buenos ni malos, son seres humanos como todos nosotros. Y nosotros no tenemos tampoco la varita mágica para decir quién es bueno o malo. Lo que hay que ver cuáles son las mejores soluciones para la sociedad en la que vivimos. Cuáles serían las mejores soluciones y cuáles las peores. Pero las mejores soluciones se piensan en conjunto. No puede una sola persona venir y decir, esta es la solución. Porque eso ya no es una democracia, es una tiranía. Es alguien como una especie de emperador o rey que dice, esto es lo que vamos a hacer. Y todo el mundo va a hacer eso porque yo lo digo. Pero ya pasó la época de los emperadores, de los reyes. Ya pasó esa época. Estamos en la época de la democracia. En la democracia, todas las personas que son parte de un país deben tener derecho a la palabra, deben ser escuchados. Ninguna persona debe ser perseguida por lo que piensa o por lo que dice. Ninguna. Cualquier persona debería poder decir, no estoy de acuerdo con este gobierno por esto, 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 esto y esto. Y si la democracia es perfecta y funciona, a esa persona nadie le puede decir nada malo, porque esa persona tiene derecho a la crítica. Lo que no tiene derecho es al insulto, digamos, a la ofensa. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Nadie tiene derecho a ofender al otro. Yo no tengo derecho a ofender ni a un diputado, ni a un senador, ni mucho menos al presidente, ni a nadie. No está en mi derecho el ofender. La ofensa no es el derecho de nadie. Pero sí de hacer una crítica. Yo podría hacer una crítica. Me parece que esto y esto y esto no funciona. Creo que debería funcionar más bien así, 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 así. Algunos me harán caso en la crítica, otros no. Pero deberíamos
aprender a funcionar así. Eso es la democracia. Cuando no se funciona así, no hay diálogo. Cuando no hay diálogo, hay conflicto. Entonces, ¿cómo solucionamos el conflicto si no hay diálogo? ¿Se dan cuenta? Por eso yo les digo que este tema del conflicto hay que estudiarlo muy bien, chicos, porque da para muchas cosas. Les repito, los psicólogos no estamos permanentemente llamados a solucionar conflictos grandes, pero a veces sí. Cuidado, yo les dije al principio de la clase, nosotros los psicólogos no estamos llamados a los grandes conflictos. Cuidado, a veces sí, a veces sí. Es posible que un psicólogo lo llamen para, eh, de alguna manera, cooperar en la solución de un conflicto político nacional o internacional. No es que no podamos hacerlo, podemos hacerlo. Y algunas veces algunos psicólogos son llamados a cooperar en una comisión que va a tratar de solucionar un conflicto. Evidentemente hay que hacer más estudios, hay que publicar cosas para que nos tengan más en cuenta los psicólogos y que eventualmente un partido político, un gobierno, pueda buscar a los psicólogos para ayudar, no para ir a solucionar todo. Los psicólogos no podemos tener la pretensión de llegar y solucionar todo, pero por lo menos para cooperar, para ayudar a tomar ciertas determinaciones con un esquema más claro, ver las cosas desde una perspectiva más amplia o más alta o más precisa. Pero si lo dejamos todo en la simple perspectiva política, no funciona. La perspectiva política, especialmente en los últimos tiempos, vuelve a ser cada tanto una perspectiva de guerra, no es una perspectiva de paz. Y para una perspectiva de guerra no necesitamos un psicólogo, a menos que sea un psicólogo malvado, digamos, ¿no? Que pueda decir, la guerra hay que llevarla así. Pero los psicólogos no estamos nosotros para hacer maldades, para asesorar sobre guerras, sino para asesorar sobre la paz posible, sobre lo conveniente de la participación de todos, sobre lo conveniente de solucionar los problemas en lugar de agravarlos, solucionar las cosas en lugar de agravarlas como para que hayan muertos y heridos. Pero es un trabajo todavía un poco lento, pero que hay que hacer. Hay que publicar y hay que hacer que la sociedad se dé cuenta que el psicólogo puede dar soluciones. El psicólogo, el sociólogo, el antropólogo, toda la gente que está trabajando en el área social, pero especialmente el psicólogo. Porque un buen psicólogo, especialmente en América Latina, tiene capacidades para ser psicólogo social, psicólogo clínico y psicólogo educativo. Nosotros hemos dividido estas tres áreas, pero cualquiera de los colegas, si quiere, puede abarcar las tres áreas. Algunos lo han hecho, algunos lo han hecho. Yo mismo, en diferentes épocas, he abarcado la parte educativa, la parte clínica y la parte social. No hay muchas posibilidades de hacer la parte social, pero alguna vez lo he hecho. Entonces, la idea, chicos, es esta. Nosotros podemos ayudar a la sociedad en el tema de conflictos. No es fácil, no siempre se puede, pero hay que tener en cuenta primero que el conflicto no siempre es malo. A veces es inevitable para el crecimiento de una familia, el crecimiento de una sociedad. Entonces hay conflictos que son inevitables. Pero lo que tiene que ser evitable no es el conflicto, sino las consecuencias del conflicto. Si un conflicto es necesario, hay que ayudar a que ese conflicto se desarrolle en paz, que el conflicto produzca un cambio, pero que no sea un cambio destructivo. De nada sirve que el conflicto se produzca y que al producirse eclosione, rompa todo, destruya todo. ¿Para qué? Hay un esquema. Entonces hay un conflicto para que el esquema sea
más abarcador, más grande, que haya una evolución del esquema familiar, esquema político, lo que sea. Entonces, ese esquema o esa estructura puede evolucionar, puede ser más grande, tener más riqueza. Y hay que ayudar a que esto suceda con el mínimo de dolor posible, con el mínimo de problemas posibles. Pero si no se hace así, y hay gente que quiere cambiar un esquema hacia la mala, y no hay una orientación de esto, sí, va a haber ruptura, sí va a haber destrucción, sí va a haber muchas cosas penosas. Entonces, cuando ustedes estudian los textos que tienen sobre conflicto, háganlo con la intención de ver cómo se puede aprender sobre conflicto para ayudar a superar los conflictos. ¿Sí? En la próxima clase voy a seguir con conflictos y vamos a tomar algunas partes de los textos que les he dado, partes muy precisas, para que veamos por dónde encarar el estudio de esos libros, de esos textos. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, chicos, terminamos la clase acá. En la próxima vamos a hacer una clase un poco más precisa con los textos que yo les he dado. Listo, gracias chicos. Chau, chau.